Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 13, dice: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Y debemos de entender una cosa: esa palabra se le fue dada a los discípulos. En Juan capítulo 14, ya Judas había salido. Él salió en Juan capítulo 13. Y vemos, hermano mío, que un discípulo no es una persona común y corriente. Un discípulo es alguien que ha calificado. Un discípulo es uno que se ata a otro para caminar juntos hasta lograr su identidad. Eso es un discípulo. Y esas palabras que hemos leído, en la cual le describe todo lo que tú pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ese no es un cheque en blanco como muchos han predicado. Estas palabras tienen una connotación acerca de la voluntad de Dios. No podemos pedir algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Tiene que ser algo que está contemplado en edificar el reino de Dios. De modo entonces, hermanos míos, que un discípulo es aquel que ha pagado un precio. Y Jesús predicó, aunque predicó a las multitudes, los discípulos fueron los que continuaron con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús enseñó a sus discípulos a ser como Él. Y fue a ellos a los que les dio la facultad de que tuvieran las promesas de Dios. Esas palabras no son para creyentes que viven de una manera tibia o de una manera aislada de la búsqueda y de la presencia de Dios. Esas promesas fueron dadas a discípulos que dejaron todo, que caminaron con Jesús y que estaban dispuestos a que el reino de Dios fuera expandido. Por eso, hermano mío, un discípulo es un hombre totalmente diferente a un creyente. Los domingos están llenos de gente, pero los discípulos son los que llegan al día de la oración. Un discípulo entrega su vida a Dios. Usted lo nota por su vida de obediencia. Él no está quejándose por las cosas a las cuales el pastor le asigna. Él está en obediencia. Él vive en obediencia. Siempre está tratando de buscar la santidad. No es una apariencia cristiana. Ellos viven la vida cristiana. De forma tal, hermano, que cuando a esos discípulos Jesús les dijo allá en Juan capítulo 15: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes pueden pedir lo que ustedes quieran. Porque separados de mí, les dijo, nada podéis hacer. Permaneced en mí como una rama permanece al árbol. Los creyentes de hoy en día que asisten eventualmente a la iglesia solo son ramas caídas en el suelo, tan secos y sin vida. Pero un discípulo permanece. Un discípulo está cobijado bajo la gracia del Señor. Está en esa búsqueda. A ellos les fue otorgada esta promesa. Y esta promesa se la dio el Señor cuando, después de la Santa Cena: todo lo que ustedes pidan, pídanlo en mi nombre, y mi Padre se lo va a dar. ¿Qué es lo que usualmente nosotros estamos pidiendo? Pedimos cosas para nuestro propio beneficio, para exaltar al yo. Tenemos que pedir porque la voluntad de Dios sea hecha, para que la voluntad de Dios sea manifiesta en medio de un tiempo donde la iglesia, hermanos amados, se ha modernizado. La iglesia hoy ha llegado a tal punto que podemos decirlo sin temor a equivocarnos, que en la gran mayoría de las grandes mega iglesias han sido modeladas por las cosas del mundo y no por la verdadera palabra de Dios. Los cimientos, aquellos cimientos de oración y de búsqueda y de impacto que hicieron y alborotaron las ciudades, dejó de ser. Estamos viviendo en un día hoy donde
donde todo es solamente una apariencia, donde todo lo que se ve como una bendición es algo físico. Podemos llamarle bendición a las paredes, a los ladrillos, a las estructuras, pero nos hemos olvidado del carácter, de la vida de Dios en el ser humano, en el seno de la familia. Por eso es que los discípulos son aquellos que abrigan esa fe, toman la palabra, aman la vida santa, buscan esa relación con Dios. No es algo emocional, no es algo que saltan el domingo, pero el día lunes vuelven en su amargura, en su tristeza y en su pecado. Es una vida consagrada a Dios, es una vida que están determinados a honrar a Dios, como aquel Josué lo dijo allá en el capítulo 24. Yo y mi casa serviremos al Señor. No importa lo que suceda en el mundo, no me importa lo que esté pasando, pero yo voy a honrar a Dios. Mis hijos van a honrar a Dios, vamos a santificarnos para Dios. Esas familias hoy es una especie a punto de extinguirse. Son muy pocas aquellas familias que están viviendo un evangelio real y genuino conforme a las Escrituras. Y si usted quiere hacer esto, sabe, la gente empieza a burlarse de usted. Lo empiezan a llamar fanático, lo empiezan a llamar extremista, de yo no sé cuántas palabras utilizan para llamarnos, y empiezan a decir: solo esto quieres hacer, solo en la iglesia quieres pasar, y tienes que divertirte, le dicen a los jóvenes, tienes que irte por ahí con tus amigos. Pero el evangelio es una vida de separación. El evangelio es una vida consagrada. Y ahora, en el día de hoy, mis amados hermanos, mucho de la iglesia ha perdido sus trenzas de consagración. Esa señal que había en aquel juez llamado Sansón, ahora han sido cortadas. Sus ojos han sido quitados. Ahora ya no tiene visión espiritual, y sus trenzas de consagración ahora ya no están en su lugar. Vemos hoy por todo lado simplemente un evangelio totalmente fácil, un evangelio de dinero, un evangelio de levantar hombres solamente, de personalidades. Ese no es el evangelio de Cristo. El único que tiene que ser levantado, el único nombre que tiene que ser exaltado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos ahí. Un pastor no está ahí para atraer más seguidores. No es así. Un pastor está ahí para ser otros pastores, otros líderes, hermanos. No se trata de aumentar la membresía, se trata de desarrollar nuevos líderes, que sean hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de poder y de palabra, que caminen en autoridad y en seguridad. Eso es lo que verdaderamente una iglesia debe hacer: impactar familias, impactar comunidades con el poder de Dios, que mientras caminan en esa unción de Dios, que cuando oran verdaderamente el Espíritu se manifiesta. Pero ¿qué es lo que está sucediendo al día de hoy? Todo es dinero, todo es estructura, todo es algo físico en apariencia. Todos los ojos están puestos en este mundo, pero hemos dejado de ver las cosas eternas. Estamos en una búsqueda, hermanos, pero en una agonía de búsqueda de cosas materiales, en vez de buscar tesoros en el cielo, de hacer tesoros en el cielo. Hemos dejado la vida con Dios. Y ahora las condiciones, vemos que estamos heredando a una nueva generación, estamos heredando un evangelio que no impacta y que carece del poder. Pero por eso Dios está levantando hoy hombres de Dios en algún lugar, en algún rincón que usted me está oyendo, con pasión, con hambre. Mantenga esa hambre, continúe en esa búsqueda, doble sus rodillas, porque vendrá el día donde el Señor va a impactarlo con su poder y con su amor. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.